Hola, gracias por venir al ciclo inconcluso. Mientras todo el mundo se está yendo a la costa, ustedes están acá, así que agradecemos mucho la presencia y de nuestros invitados que están ahí esperando para salir como si fuera una obra de teatro, me encanta. Así que vamos a darles un cálido aplauso a Juan José Becerra, al mago Rubén Capri y al ruso Berea. Me encanta. Tenemos que haber puesto las mangas. Me siento Fantino en ESPN en estudio y ahora alguien los va a sorprender y se van a emocionar. Vamos a ser breves para introducir. Este es el ciclo inconcluso. Lo que acaban de ver es un video que intenta sintetizar un poco de lo que fue esta experiencia esta semana. Creo que estamos cumpliendo un año que hacemos el ciclo y la verdad es que tuvo buena repercusión. A la gente que vino como invitada siempre le gustó, a nosotros nos sigue gustando mucho hacerlo. Siempre agradecemos al Centro Cultural de España en Buenos Aires que nos dio el lugar y nos aceptó esta idea tan rara de convocar gente muy prolífica, de carreras tan admirables que vienen y cuentan en realidad lo que no concretaron a veces. Así que la verdad que estamos muy contentos de poder hacerlo. Nos queda esta mesa que vamos a compartir hoy con nuestros invitados, una más en noviembre y por ahora bajamos la persiana, pero estamos muy contentos y agradecerles a nuestros invitados y lo que vamos a hacer es escuchar, les digo cómo vamos a hacer la jornada de hoy. En principio va a hablar el mago Rubén Capria, después Juan José Becerra, ahora vamos a presentar a cada uno y después el ruso Berea. Y después, por supuesto, quien quiera hacerle alguna pregunta sobre su proyecto inconcluso o sobre lo que quieran, lo van a poder hacer. Así que, ¿tenemos los goles del mago? Sí. Voy a hacer la presentación del mago, vamos a poder ver algunas de sus jugadas más brillantes y después lo vamos a escuchar. Rubén Oscar Capria, alias El Mago, nació en General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Hace poco se cumplieron 20 años de su debut en primera. Al mago se lo asocia rápidamente con Estudiantes, también con Racing y con un juego elegante de ese que extrañamos tanto los futboleros. El mago además toca la guitarra, se recibió de director técnico, fue uno de los primeros jugadores en hacer televisión cuando hizo el equipo de primera, cosa que después le preguntaremos, una gran experiencia. Tiene experiencia en radio, nos representó en el Show Ball y hoy es uno de los principales comentaristas de ESPN a la hora de hablar de fútbol. Los fanáticos de la academia le atribuyen una frase que si bien no coincide con su estética futbolera, tiene un grado de épica que merece ser recordada. Después él dirá si la dijo o no, yo no puedo creer que haya dicho esto. Antes de volver a Racing, dice: yo sé que Racing es Vietnam, pero quiero jugar aquí. Si es Vietnam, entonces voy a dar guerra. ¿Esa es una frase del mago Capria? Así que, una cosa... Me encantó. Y yo creo que va a haber hinchas de Racing tatuados con esa frase en breve, cuando la hagamos más pública. Así que le agradecemos que haya venido al mago. Vemos un par de minutos de sus jugadas y lo escuchamos. Tenía la peluca endemoniada ahí, chiquito. Y eso fue en el año 94. Hay un partido de Mendoza, del verano. Es un regalo de Farid. Gracias. Ahí no sé por qué se repitió esto, pero... Ay, ese fue el famoso 6-4 en la cancha de Boca. Hay una anécdota de Maradona que dijo que supuestamente él la contó, yo no lo escuché, que dice: pegale, como que si la iba a tirar a 30 metros arriba y entró. Y esa de derecha, un milagro que yo haga gol así de derecha. Eso de bigote hago así, es por mi padre.
acá en Cruz Azul de México. Jugué poquito. La chica. Claro, porque mira el palo, ¿no? Este es mi primer partido. En el momento que yo me voy a Racing, de Estudiantes, voy al frente con Racing y hago 2 goles. Linda la verdad. Los estudiantes me saludaron ese primer tiempo. Cuando me fui de la cancha me puteaban de todos colores porque había hecho 2 goles. Eso es con Lanús. El momento que Miguel Brindisi asume en Racing, año 95. ¿Cuánto pasó? Es un penal en la cancha contra Newell's, en la cancha de Racing contra Luis Islas. No sé por qué lo pasan otra vez. Torturado. Es para que llegues a los 100 goles, Mago. Estamos tratando de... Ahí centro del Piojo López. Y lo agarré bien. Y esto no sé por qué está otra vez. No es la intención, Es un gol de cabeza, que es un milagro que haga un gol de cabeza o de derecha. El tercer gol de ese partido que me tocó hacer. Qué golazo. El Piojo López, taco del Piojo, Adrián de Vicente. Y fue el 5-2. Se cumplieron 15 años del último taco en Racing, nada más. Por lo que acabo de ver. Gracias. Ahora vino Giovanni. Eso fue contra Gimnasia, el otro partido de... Eso... No sé, en Mendoza. No. Che, no sé, ¿vas a pasar todo esto? No, ahí estamos. Digo, no sé, capaz que... Bueno, ya está, lo pueden aplaudir antes de que empiece a hablar. No, porque es un crack. O sea que no digo nada. Un crack. Para nosotros, antes de que ya empiece a hablar el Mago, la idea de juntar a estas 3 personalidades tenía que ver con gente relacionada al fútbol desde distintos lugares, ¿no? Como fanáticos de fútbol que somos. Aguantamos de la época del Mundial sin hablar de fútbol, pero dijimos antes de fin de año, si no nos va a hacer muy mal retener las ganas de hablar de fútbol. Y lo que hablábamos con Fede cuando preparábamos esta mesa es casi todo proyecto inconcluso de hombre de la Argentina es debutar en primera y hacer lo que hizo él en una cancha. Así que realmente estoy como con mucha curiosidad sobre cuál es tu proyecto inconcluso porque es difícil para un hombre argentino pensar que... En todas las imágenes que yo tengo, buenas noches primero, en todas las imágenes que vieron no tengo la camiseta de la selección. Entonces esa es mi parte inconclusa con el fútbol, que muchas veces... No todo lo inconcluso que uno tiene en la vida depende de uno mismo. Hay cosas que por ahí... También otra de las cosas inconclusas que tengo es la facultad. Había empezado a estudiar veterinaria y la verdad que por el fútbol fue siempre mi pasión. Hice mucho esfuerzo realmente para jugar y en el momento en tomar la decisión de seguir con la carrera de futbolista, dejé la facultad. La otra cosa que me gustaba si no hubiera sido futbolista era estudiar veterinaria. Yo soy de General Belgrano, un pueblo chico con mucho tema campo, que todo rodea el campo, el pueblo, todo tiene que ver con el campo. Pero bueno, mi gran pasión fue el fútbol y mi gran tema inconcluso con mi profesión que yo realmente... Tuve el privilegio de vivir de mi gran pasión, que fue jugar a la pelota, de empezar a soñar con Mario Kempes, de que yo era Mario Kempes cuando tenía 8 años, no haber podido vestir nunca la camiseta de la selección argentina es algo que me quedó siempre pendiente y es lo que de alguna manera hice todo el esfuerzo que pude y seguramente no he tenido las condiciones para estar ahí. Pero bueno, también depende de que un entrenador guste tu manera de jugar, guste cómo... Bueno,
tenés que tener la suerte, el día, el momento justo de tener la oportunidad y poder avanzar. ¿Y en qué momentos de tu carrera lo viste más cerca, digamos, el hecho de que te puedan convocar? Y en la época que yo estuve en Racing, creo que hay momentos que te sentís más cerca y más lejos en base al rendimiento. Hay momentos que realmente estaba lejos, y hay momentos que me sentía que podía haber tenido alguna oportunidad. Sobre todo en esa primera etapa de Racing, que fue en el momento que yo tenía 25 años, que estaba con el mejor potencial en todo aspecto. Pero bueno, también en ese momento Pasarela era el entrenador y confiaba tanto en Ariel Ortega, que también es un jugador importantísimo del fútbol argentino, y con Marcelo Gallardo. De hecho, probó con un montón de jugadores de mi posición y bueno, yo no tuve la suerte de tener ese momento. Y no quiero ser malo, pero también Marcelo Espina pasó. Marcelo en la Espina, selección. David Visconti. Sí. Sí, evidentemente no había manera de... Porque bueno, en ese momento también tenía la suerte de hacer goles, de rendir bien. ¿Viste? Cuando a veces uno se ve que uno estaba, te comías en la cancha y... Bueno, no tuve esa posibilidad. Pero bueno, hay cosas que son... De hecho, las cosas inconclusas, como eso de la facultad que contaba, en realidad tampoco me interesaba demasiado. No me interesó tanto como lo de la selección. Lo de la selección sí lo sentí más y me duele más. Lo otro, como no era mi gran pasión, creo que las cosas inconclusas que podés dejar es porque tampoco te calientan demasiado. Y pero en una época, porque no tuve la suerte yo de jugar al fútbol, vos la estás rompiendo ahí, metés un golazo de tiro libre. ¿Ya estás pensando en ese momento en esto me suma, estoy más cerca de la selección? No, ¿Llega a un grado de obsesión, digamos? No, en el momento no. De hecho, vos para progresar en esta carrera, yo a veces cuando hablo con algún futbolista más joven, amigo mío, digo, olvídate de lo que viene. Lo que viene si vos andás bien, y si jugás bien, y si estás bien preparado, y si estás haciendo bien las cosas dentro de la cancha. Es la única llave que tenemos los que hemos jugado al fútbol de poder progresar o de enriquecerte es jugando cada día mejor. Preocuparte solamente por eso. Todo lo demás viene atrás del rendimiento. Por eso me he entregado entero a la profesión y me encantó. De hecho, extraño mucho. En el momento donde yo dejé de jugar no lo extrañé tanto porque estaba medio cansado de algunas cosas, pero después cuando empecé a caer de lo que significa dejar de jugar al fútbol, eso sí, empecé a sentir vacío y empecé a sentirme mal, a sufrir, digamos. De hecho, hay un detalle que lo cuento, que cuando yo dejé de jugar, dejé en junio, y un día en noviembre por ahí salgo a trotar solo a la tardecita, y a mí me encantaba jugar de noche. Y un día salgo a trotar y paso por un lugar que estaban cortando el pasto y olí el pasto mojado que me encantaba y me hizo ir la cabeza a los partidos. Y me iba trotando solo y digo, ¿qué hago corriendo acá solo? Me volví a mi casa y me fui a mirar televisión. ¿Qué sé. Entonces, bueno, son cosas que te pasan que mientras uno las tiene no las valora y cuando no las tenés las extrañas. Si mal no recuerdo, tu primer título en primera fue con Newell's, ¿no? Sí, con Newell's. Ya, digamos, 2004, ya tenía 34 años. ¿Era para vos como una materia pendiente? Sí. O digamos, a esa altura ya habías vivido tantas cosas, digamos, no tenías la ansiedad de, por ejemplo, ya a los 34 años tal vez decías, y en la selección no voy a jugar más, pero tal vez un título en primera en Argentina lo sentías como algo prioritario o algo que era pendiente. Sí, bueno, el sueño de salir campeón siempre es importante. Siempre lo tenés. Cualquier jugador de los 19 equipos del fútbol argentino, si vos le preguntás íntimamente qué siente antes de empezar el torneo, que quiere salir campeón. Porque es el objetivo. Por eso cuando se machaca tanto en el fútbol que hay que ganar hoy, ¿no? Y sí, hermano, si jugamos para ganar, nos ponemos a jugar el truco acá y vos jugás para ganar. Está implícito en el juego ganar. Entonces preguntar y repreguntar sobre una cosa tan... es una cosa que está implícita, ¿no? Es innecesaria la pregunta. Pero se sigue haciendo, eso es lo preocupante. Entonces, bueno, me llegó a los 34 años y no es fácil salir campeón. Es difícil, se tienen que dar una serie de cosas
para que vos puedas tener esa chance que de hecho ese año para mí fue súper exitoso porque a la vez que me toca salir campeón el 12 de diciembre, nos toca en realidad, no me gusta hablar en singular en el fútbol porque no es boxeo ni tenis, nos toca salir campeón, a los 18 días nace mi primer hijo también, o sea que viví un año realmente muy, muy fuerte para mis pasiones, ¿no? Claro. También viendo las imágenes, vos fuiste parte del equipo de estudiantes cuando ascienden, ¿no? Ese fue el equipo ese, salimos campeón, pero del Nacional B en el año 95. Que descendemos, yo me quedo en el club, jugamos el ascenso, ¿viste? Y todos creían que no iba a poder jugar, y jugamos igual, y de fútbol igual, y lo ganamos con una campaña muy importante. Sí, que quedó recordado como uno de los mejores equipos que pasaron por el Nacional B. Sí, porque jugaba muy bien al fútbol y tenía jugadores de mucha jerarquía. De hecho, todos los que integraban ese equipo, casi todos se fueron a los mejores equipos de Europa, en los mejores equipos del país. Tenía grandes jugadores. Recién mencionaste el hecho del retiro. Sí. Y ayer lo hablábamos también con Sebas. ¿Cómo es eso de jubilarse antes de los 40? Y la verdad que difícil. Primero que cada uno tiene un duelo diferente. Lo que sí, tenés un duelo porque es algo que vos haces. Yo desde que tengo 5 años, un día le dije a mi vieja que no me había querido comprar un camión en una juguetería, que el día que jugara al fútbol no iba a dar guita. Porque no me compré un camioncito de plástico. Imagínate mi cabeza. Yo quería ser futbolista porque me encantaba. Desde que tengo uso de razón, pateo una pelota y escuchaba los partidos por la radio y anotaba con un puntito los goles de cada equipo. Mirá, ¿viste? Mucho más soñado que lo de ahora, que lo tenés todo tan cercano. Pero de hecho, bueno, el hecho de dejar de jugar a todos nos pega de diferente manera. Hay gente que se tranquiliza, que se siente bien, y hay otros que nos ha costado más porque yo disfrutaba mucho de entrenar, no me molestaba concentrar, no me molestaba lo que hacía, al contrario, me gustaba. Pero bueno, llega un momento que también uno tiene una vida útil y el cuerpo, más allá que yo siempre me cuidé mucho, me entrené mucho, tuve una vida útil más larga de lo normal porque jugué hasta los 37 años y medio y mi último club fue Peñarol de Uruguay y bueno, después dejé de jugar porque es una cuestión que sigue y es un ciclo que hay que cerrar, pero a la vez no es fácil pasar el momento de un día para otro, meterte en tu casa, de lavarte los dientes y quedar desocupado a la mañana, ya que te lavas los dientes y te quedas desocupado todo el día. Hasta que, bueno, le vas encontrando la vuelta y hoy estoy con un rol que realmente me gusta mucho y siento que puedo aportar, ¿no? Te iba a preguntar sobre jugadas inconclusas. Sí. Si te acordás así de... Me viene a la mente el gol que no fue de Pelé en la semifinal contra Uruguay en el 70, que es hasta más recordado que muchísimos goles que él ha hecho. Si vos tenés así jugadas de partidos que dijiste, ¿cómo no fue? Tengo una jugada, perdón, no goles, una jugada con Adrián de Vicente, que fue compañero mío en Racing. Hay una salida del arquero y no sé si entienden todo el léxico del fútbol, pero las paredes son toques de primer toque. Hicimos una jugada de triple pared, se llama, de aire, claro, pases a un toque hasta el arco de enfrente. Y cuando fue a patear a Adrián, no sé qué le pasó, se le cruzó el piojo adelante y no fue gol. Y yo digo, ese fue el gol que no hicimos, que me hubiera encantado que sea gol, porque era una jugada maravillosa. Entonces, bueno, el piojo. Entonces, ¿qué pasa? Esas cosas me quedaron a mí en la cabeza. Digo, ese fue el gol que yo no hice, pero no lo iba a hacer yo, pero la jugada, como había participado, me parecía una jugada hermosa que no fue gol. Pero bueno, de hecho, te pasan cosas graciosas. En el fútbol pasan cosas graciosas. ¿Qué derecho tenía? A mí, escucha, me habían declarado intransferible, quiere decir que te quería el club y no te podían vender. No te vendían por ningún dinero al exterior, a ningún lado. Entonces, previo a un clásico Estudiantes-Gimnasia, yo estoy jugando para Estudiantes, hago una jugada bárbara hasta el final de la cancha y la línea es esta, ¿no?
Cuando llego al final, miro para ver si venía alguno para tirarle un centro a un compañero y me patino, me caigo y la pelota sale despacito así. Y yo caído y la hinchada de Gimnasia me empezó a cantar intransferible. No, ¿sabés qué gracioso? En el fondo me moría de risa. Lo que pasa es que te declaran intransferible y te pagan como con saldo. O sea, No, fue muy divertido. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a pasar con otros invitados y después ya charlamos en general todos. Es el turno de Juan José Becerra. Juan José Becerra nació en Junín, es escritor, periodista y una de las voces más irónicas e interesantes del debate público nacional. Es autor, entre otros, de las novelas Santo, Atlántida, Grasa, La Vaca, una biografía de Olmedo que escribió y Patriotas, un libro donde atiende de lo lindo a algunas figuras de la política local. Fue profesor en la carrera de cine de la Universidad de La Plata, dirigió un centro cultural Islas Malvinas, allí en La Plata, donde vive, y como fanático de Boca le tocó cubrir la campaña bostera para el, por ahora desaparecido, o también inconcluso, Diario Crítica. Alguna vez escuchar a su hijo gritar, Román, corre la puta que te parió, le suscitó una reflexión sobre la exigencia a los ídolos, y sobre uno de sus primeros recuerdos futbolísticos, que fue la derrota 3-2 contra Polonia en el Mundial 74, que vivió a través de la radio, escribió hace poco. El hecho de tener que reconstruir en tiempo real algo que está sucediendo sin que sepamos cómo debe ser tomado como un asunto de la literatura. Había que imaginar el partido de fútbol, pero también la grandeza mítica de los materiales que lo constituían. Y el nombre de oro del verdugo, Lato, un wing polaco de estructura desvencijada que enfrentaba a los arqueros con una barra de hielo implantada en la cabeza y los hacía de goma. Juan José Becerra, bienvenido al ciclo Inconcluso. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar con el Ruso, que es un tipo al que yo sigo mucho por la tele, y con Rubén, que también sigo, pero al que le guardo un rencor desde aquel día de 1995, donde fui a la cancha con mi hijo a festejar que estaba Maradona y que se venía una buena época y teníamos un horizonte de felicidad, y al tipo este se le ocurrió meter 3 goles ese día, y yo lo cuento como una de, digamos, lo pongo en la lista de las desgracias personales. Y le acabo de decir a él, fue el último recuerdo de la cancha vieja de Boca, y además fue un recuerdo malo. Bueno, yo en realidad creo que todo es inconcluso. Yo acabo de sacar un libro ahora que se llama Toda la Verdad, una novela que se publicó en la editorial Seix Barral, cuesta 69 pesos. ¿No trajiste alguno? Yo sé que es un poco caro, por lo tanto, si ustedes quieren, me llaman al teléfono, yo les cuento la historia del libro en 5 minutos y me depositan 6,90 en mi cuenta, que es lo que me corresponde a mí por regalías. Y cuando termino el libro, me pasa siempre, ¿no? Cuando termino un libro, miro el libro, es un objeto, el libro ya es un hecho físico, y siempre tengo la misma sensación de que es un libro inconcluso, de que es un libro al que le faltan cosas, de que es un libro inconcluso en el sentido no solamente de la falta, sino de la imperfección. Y si uno se pone a pensar, en realidad, no sé, si se mueve el lecho del Océano Pacífico, si se mueven sus placas, es porque el mundo está inconcluso todavía, estamos en un mundo que todavía no ha sido terminado. En las historias de amor, seguramente a mí me ha pasado, le han pasado también a algunos de ustedes, se agota el amor, se termina la historia de amor y sin embargo nos parece que es una historia inconclusa. Yo creo que lo inconcluso como categoría atraviesa toda nuestra experiencia vital, ¿no? Siempre parece que faltará algo. Se muere una persona centenaria y a pesar de que uno podría pensar que se trata de una vida que ha tenido un final de obra, también nos parece que es una vida inconclusa. En cuanto a mi experiencia personal, yo tengo, digamos, hace algunos años, en el año 2001, decidí con unos amigos proponerle construir 2 salas de cine en Junín, que es mi pueblo, que es un lugar donde no había cine en ese momento. Hacía 10 años que no había salas de cine. Entonces, junté toda la plata que tenía, junté la plata de mis amigos y los embarqué en un desastre económico. O sea, empezamos a construir 2 salas de cine en el año 2001 y la lamparita Osram que salía $1, $1 un día, al día siguiente valía
4 pesos. Entonces teníamos que cerrar el cine, es decir, teníamos que terminar el cine. Lo que pasa es que estaba destinado a ser una obra inconclusa. Y llegó un día, que fue Semana Santa del 2002, después de atravesar esa catástrofe, que fue una catástrofe obviamente nacional, pero también fue una catástrofe personal para cada uno de los argentinos que vivíamos en ese momento acá. Entonces yo dije, bueno, hay que abrir. Y me dijeron, no, ¿cómo hay que abrir si no está la pantalla? Bueno, no sé, abramos igual. Claro, pongamos una sábana de 2 plazas. Pero faltan las trampas, que es un sistema así como de ocultamiento de la puerta de entrada para que no se filtre la luz, y el aire acondicionado, donde debía haber 2 hay 1, y la gente se va a cagar de calor y va a prender fuego el cine. O sea, todo lo que veíamos era un escándalo local, además como corren las noticias en el pueblo. Sin embargo, inauguramos el cine y yo sabía, para los espectadores el cine estaba concluido, pero para mí estaba inconcluso porque yo sabía dónde faltaba la lámpara. Por ejemplo, arrancamos con una cabina con proyectores de 35 milímetros que son alimentados por 380 voltios sin jabalina, es decir, sin cable a tierra, lo cual pudo haber dejado pegado al operador. El operador ojalá no esté mirando esto ahora, pero no teníamos RT, no teníamos nada, no teníamos permiso de los bomberos. Bueno, ya arrancamos. Duramos una temporada, cuando habíamos pensado que era una construcción para que durara toda la vida, y en un momento dado tuvimos que cerrar. Entonces yo después con los años escribí una novela, que me duró 4 años más o menos escribir, una novela muy larga de 500 páginas, que se llama El espectáculo del tiempo, donde ese cine es un protagonista no solo arquitectónico, sino también sentimental de esa historia. Y después de esos 4 años de escribir la novela y de darla por terminada, un día la releí y me di cuenta que también la novela estaba inconclusa, que le faltaban cosas, que no era fiel a los hechos, a pesar de que la literatura digamos, se basa en la traición y en la falta de fidelidad a los hechos o a las referencias que consideramos forman parte de la vida real, etc. Por lo tanto, para mí, la experiencia de lo inconcluso es como que no puede dejar de estar en ninguno de los escenarios donde vayamos a tener una experiencia vital. Parece que lo abarca todo. Pero el libro tiene 500 páginas, que lo consideras inconcluso, no lo editaste. Lo voy a editar inconcluso el año que viene. ¿Y cuánto va a costar? Porque si el que hiciste ahora cuesta 69 mangos, uno de... No, ponele que cueste 120 y ustedes me paguen 100 para que también sea inconcluso la operación. Para que también sea inconclusa la operación de compraventa. Sí, eso es un poco yo lo que pienso en general sobre lo terminado. Yo me parece que las cosas terminadas están terminadas en una unidad de tiempo y terminan por razones de fuerza mayor, como le pasó a Rubén, o como le pasa a menudo a los futbolistas que dicen, bueno, hasta acá llegó mi cuerpo de deportista y la verdad que yo no pude cerrar el circuito sobre mí mismo, pero que es lo que nos pasa a todos en todas las experiencias, me parece. En el caso del cine específicamente, ¿cerró por cuestiones económicas, por cuestiones que tenían que ver con los permisos? Sí, no, por cuestiones que ya no daba para más, era cerrar o la cárcel. Okay. ¿No? Como amante del cine y como amante del fútbol, y esta pregunta también es extensible para Rubén y el ruso. A veces uno está viendo partidos de fútbol que no quiere que terminen, que son tan buenos o son buenos o a nivel emocional uno no quiere que terminen. Si te acordás de partidos de fútbol de esa índole que hayas visto por tele o en la cancha, y también, bueno, hablaste del cine, de películas que para vos no tendrían que haber terminado o que tendrían que haber concluido de otra manera. Si uno le puede hacer esa exigencia, tener esa exigencia con lo que es la obra artística de otro. Mira, en realidad lo pienso para todo también. Pienso lo que uno da por terminado, lo da terminado porque se ha cumplido su tiempo. Y no porque ha encontrado su mejor forma, ¿no? Sí. O sea, en el sentido de lo que decía Rubén recién, se cumple un ciclo. Y el ciclo se cumple para todos. Se cumple el ciclo para nosotros, como unidades vivas, se cumple el ciclo para los deportistas, se cumple el ciclo para las personas que tienen una carrera profesional. Las películas cumplen un ciclo al cabo de que se consume el tiempo en que fueron hechas, y lo mismo pasa con los libros. Yo en realidad no tengo mucha melancolía
de lo concluido. No me parece tampoco que las cosas tengan que terminar cerrándose sobre sí mismas y encontrando la mejor forma. A mí me gusta también que las cosas queden abiertas. Muchas veces el cine lo que tiene es que uno, digamos, piensa la película como si fuese un director, lo cual es un error, es como una especie de vicio del espectador de cine y considera que, bueno, esta escena no tendría que haber estado y aquella otra sí. Pero me parece más bien que son pensamientos frívolos sobre algo muy serio que tiene que ver con el tiempo. En el fútbol me pasa lo mismo, que, digamos, yo creo que a mí me gusta el fútbol porque, como espectador obviamente, porque digamos, hay pocos espectáculos en el mundo que se basen en el suspenso y que deban ser consumados en una unidad de tiempo real al mismo tiempo, a diferencia del cine, ¿no? O sea, uno va a la cancha y sabe que durante esa hora y media que va a durar el partido va a pasar algo y no sabe muy bien qué va a pasar. Por lo tanto, me parece que es una hora y media donde todo está suspendido y donde todas las puertas del azar, la cadena causal que nos puede llevar de A a B y todo lo que tenga que ver con los fenómenos de la experiencia y de los sucesos están constantemente abiertas hasta que termina el partido. Pero aún así, cuando termina el partido sigue abierto porque con el partido cerrado lo que se abre es el sentido del partido. Entonces uno empieza a discutir acerca de esa experiencia. A mí, por ejemplo, si hay algo que me gustó mucho de hacer, digamos, de usurpar el lugar del periodista deportivo, que es un lugar que yo respeto mucho, cuando me tocó seguir a Boca en crítica, fue el hecho de que a mí me costaba posicionarme frente al partido de fútbol como un testigo. Y además como un testigo que debía dar fe pública de su testimonio. Yo no comprendo por qué razón la persona que está ahí sabe más que aquella persona que no está ahí. Viste que a veces vos hablas con personas y te dicen, no, porque el peronismo, bla, bla, bla. Y si vos les discutís y dicen, pero si vos no habías nacido. Y digo, bueno, no sé, yo tampoco estuve en la Segunda Guerra Mundial, pero me parece que los nazis eran los malos. O sea, no hace falta tener una experiencia totalmente acabada, sobre todo porque la experiencia es también del orden de lo inconcluso y de lo inacabado. Entonces, el gusto que me da a mí ir a la cancha es, por ejemplo, cuando vuelvo a que yo siempre voy con mi hijo a la cancha a ver a Boca, y cuando vuelvo a casa, que nos damos abasto con los controles remotos para poder prender todos los televisores, ver, arrancar hasta, no sé, hasta el programa de Fantino, veo, así que con eso le digo todo. O sea, soy capaz de hacer cualquier cosa, incluso de ver el programa de Fantino. Entonces empiezo a hacer zapping yo y termino, no sé, el otro día me tengo que levantar temprano, pero no importa, veo paso a paso a cualquier hora, los veo a ellos, discuto. O con mi hijo, no, el ruso está en pedo, no sé qué partido vio, y Capria, después de esos 3 goles que nos metió a nosotros, es un impresentable, así que no lo queremos ni ver. Y siempre nos encontramos frente a la supuesta realidad objetiva del documento televisivo que no tiene nada que ver con la experiencia nuestra, que estuvimos ahí. Además de que a mí me pasaba mucho que erraba los nombres de los jugadores contrarios cuando tenía que escribir. Decía, por ejemplo, el gol lo metió. El otro día me llamó un amigo después del partido de Boca, que no sé si saben, perdió, el domingo pasado, y que estaba en la cancha. Y yo por alguna razón tuve como un mal presentimiento, que no tuve el día del partido de Rouen, y no fui a la cancha. Y aparte yo estaba totalmente satisfecho, y decía, qué bárbaro, no fui, nos cagaron a goles, pero yo no estaba. Entonces me llama un amigo y me dice, no, la verdad que no, Boca, lo que pasa es que el pelotudo de Zelay que sale, ¿cómo no va a marcar al córner la salida del córner? Digo, mirá, Marcelo, no jugó Zelay, era Medel, ¿viste? ¿Qué viste? No, pero si yo estaba ahí, estaba a 5 metros. Estaba a 5 metros, pero no viste nada. Y él era la persona encargada de darme el testimonio a mí, que estaba en mi casa. Sin embargo, no me lo pude dar. Por lo tanto, yo creo que el tema de lo inconcluso tiene mucho que ver con la experiencia que todos tenemos acerca del acceso al mundo, por decirlo de alguna manera. No sabemos nada. No se puede cerrar ningún tema, no hay ninguna forma, no hay ninguna obra que pueda consumar su forma perfecta, y así estamos. Bueno, vamos a ir con el ruso y después ya conversamos en general. Norberto Berea, alias el ruso, es una referencia para varias generaciones y por varias cuestiones. Es sinónimo de radio, es sinónimo de heavy y por sobre todo es sinónimo de una manera frontal de entender el fútbol y su comunicación. Fue jugador en el ascenso, es uno de los emblemas históricos de la rock and pop. Incursionó en cine, en televisión y hoy día, además de hacer radio en Nacional, forma parte del programa Hablemos de Fútbol en ESPN. Dueño de una verba apasionada, regala frases en cada intervención. Rescatamos una de cuando definió la industria del rock. Dijo, la maquinaria se mastica todo, el problema es la digestión. Con poder ser una buena úlcera me conformo. Me encanta.
Bueno, encanta. buenas noches a todos, gracias por estar. Pensaba en lo de Juan José y sumado a lo que hablaba el mago, y podría presentarme de esta manera. Norberto Berea, yo inconcluso. Arrancando desde muy chiquitito, hijo único, neumonía, 53 días internados, y yo era el que recordaba el horario de las inyecciones que me tenían que dar. Tenía miedo de morirme bárbaro, ¿no? O sea, se ve como que en ese juego, después estaba el cariño de las tías y el esquema en el cual uno va creciendo y desarrollándose, el gordito de flequillo, de nariz repingadita, muy lindo, de ojos celestes, ¿no? Y el saludo y el abrazo y el apriete del cachete con este chico va a ser un modelo. Esto lo recuerdo, pero realmente, porque hoy donde quiero ir a comprar alguna ropa y todos los talles son XL y van de Pineda y no te entra nada, si el Fernet hizo que tu abdomen esté un poco más de lo que se merece, ponerte una ropa que te interese usar, en ese juego, bueno, ya tengo lo inconcluso, lo de modelo, ¿no? Para una de las de mi familia. Después está el modelo a seguir, ¿no? El modelo del único hijo, y el modelo del único hijo tiene un montón de historias. Y en ese juego también soy un inconcluso, porque tengo un montón de líos como único hijo, y tienen un montón de líos, o lo tuvieron mis viejos como único hijo también, por haber tenido esto que ven acá, ¿no? Recuerdo una gran discusión con mi madre hasta pasada la madrugada. Mi padre se había ido a dormir, se levantaba muy temprano para ir a trabajar, y haberle puesto una frase tremenda en el Vargueño, donde yo sabía que mi vieja iba bien temprano en la mañana porque estaban las copas y todo, y lo que quedaba, secándose y oreándose de la noche anterior, se guardaba en el Vargueño para después volver a sacar al mediodía. Esas rutinas impresionantes de casas donde todo estaba en un mobiliario grande, inmenso, ¿no? De estas cosas de familia, siempre fuimos muchos. De parte materna, por ejemplo, llegamos a ser 118 y estuvimos en el programa de Héctor Coire. Todos juntos, el ruso, por supuesto, en pantalón corto, con el flequillo, y el futuro de modelo, con unas medias 3/4 Ciudadela. Entonces también lo inconcluso era cuándo me iba a hacer un hombrecito, pero antes de recordar eso, voy a poner lo del cartel, y le puse: si nadie trabaja por vos, que nadie decida por vos. Anónimo anarquista, tenía 14 años. Entonces estaba para el sopapo en la oreja, el callate y andá a ayudar a tu padre al fondo. En ese juego también pasó con algo, y jugando con lo inconcluso, que tenía que ver cómo desarrollarte y pasar de ser el nene, el rusito, el del flequillo, el del cachete, a transformarte en el hombrecito que quería ser, porque en una familia materna de 118 se imaginan los primos y recontraprimos que había y todo. Se alquilaba el salón de un club, por ejemplo, para hacer la fiesta de la tatarabuela, hasta que falleció, ¿no? No me acuerdo el velorio, pero no creo que hayan alquilado un club. Lo que digo es, ¿cómo fue el ruso? En pantalón corto. ¿Cómo fueron todos los primos? En pantalón largo. O sea, inconcluso también en el lugar de la madurez. O sea, ¿cómo terminó el ruso? Jugando al básquet solo, en el fondo del club, todo transpirado, y todo lo demás siendo de hombrecito y yo de nenito. Bueno, en ese crecer y en esto que más allá de jugar con las bromas está ligado a muchas otras cosas. Terminé y me recibí de perito mercantil. Muy lejos estoy de poder haber iniciado algo que ligue a la carrera del perito mercantil, y de ahí en más lo ligue con cualquier otra cosa. Me metí en Derecho, hice 2 años en la Católica de La Plata, 13 y 57. Eso también lleva a otra cosa inconclusa, ¿no? ¿Qué hubieran imaginado? El ruso en un colegio del Estado, el ruso con un guardapolvo escrito con una foto de Spinetta colgando de algún lado, el ruso fue a un colegio privado, primaria y secundaria, y fue a la Católica de La Plata los 2 años que hizo Derecho. Después lo del fútbol es una cosa que va mucho más allá de lo que creo que pasaba en mi casa. Mi madre, que todavía va a la cancha con 82 años, dice que eran 8 meses y medio y todavía con su panza iba a ver Independiente. A los 2 años yo contaba del 1 al 11, y esto es textual porque me lo han dicho testigos, diciendo el 1 ¿no? es Santoro, el 2 Navarro, el 3 Roland. Entonces era obvio que podía llegar a tener una inclinación hacia el fútbol por cómo se manejaba mi familia.
Si conozco gran parte de la Argentina, se lo debo al Kaiser Carabela de mi padre, a su manera de conducir, pero a Independiente que jugaba los torneos nacionales. Y si conozco una gran parte de todo lo que es Sudamérica, también tiene que ver con el Independiente glorioso que terminó conquistando copas y jugando en todos lados. Íbamos a todos lados a verlo. Entonces también está lo del futbolista, pero antes del futbolista hubo ese gordito de flequillo muy lindo, antes de que como el increíble Hulk un rayo lo partiera y lo transformara en esto. Nunca rompí camisas, pero bueno, fue la natación. ¿Por qué? Porque bueno, estaba excedido mucho de peso y dijeron, bueno, es ejercicio, es un tratamiento, hay un montón de cosas que hay que hacer atrás de este chico, porque tiene un desarrollo que está ahí, que cuando explote va a salir para cualquier lado, al agua. Y empecé a nadar, rápido aprendí y bien, y entonces era esto también de inconcluso, ¿no? Va a ser un gran nadador. Terminé siendo un arquero de waterpolo, que normalmente es lo que hacen los que no terminan nadando bien y le dicen, ¿por qué no juegas al waterpolo, pibe? ¿No? Entonces ahí también pasó otro tema. Pasé a ser una especie de arquero extraño en el waterpolo. Yo ya jugaba al fútbol, ya admiraba al Loco Gatti, era un nene, hablo de 13, 14 años, y jugaba bastante adelantado. En un deporte no se puede jugar adelantado. ¿Por qué? Porque primero te gatean con la mano, no hay nada más perfecto que la mano para el movimiento y para lanzar una pelota. O sea, es mucho más fácil conseguir dirección arrojándolo con la mano que con el pie, ¿no? Cosa que todavía hay que explicarle a muchos que explican fútbol. Pero bueno, porque quieren compararlo con el básquet. Pero bueno, dejémoslo. No, porque es así, es así. Entonces jugaba un poco adelantado. Y encima el agua no perdona, porque no podés tener el mismo retroceso en el agua que se puede tener en tierra firme. O sea, bueno, también me comí un montón de esos garrones con los entrenadores. Pero me transformé en un arquero que estaba en condiciones de pegar el salto a los 14, 15 años, casi dejar juveniles y transformarme en arquero de primera de waterpolo. ¿Qué pasó también? Campeón argentino de clubes en Rosario, listo para jugar en la primera waterpolo. Bueno, llega un entrenador al fútbol de Independiente en inferiores y dice, me enteré que vos jugás waterpolo, el agua no es compatible con el entrenamiento de un futbolista, decidite, o jugás waterpolo o jugás fútbol en inferiores. O sea que tengo inconcluso la de haber sido arquero de primera de waterpolo, no lo pude ser. Y tengo inconcluso el haber sido un arquero de primera división en el fútbol porque no llegué a ser un arquero de primera división, sí llegué a ser un arquero de primera en el fútbol de ascenso. O sea, no puedo tener los sueños del mago, que era ver cómo ponerse la camiseta de la selección. Yo no alcancé la de ser un arquero de primera. En ese juego de yo inconcluso, ya dejada la facultad, está también el tema de hasta dónde yo me propuse estar en los medios. Y la verdad que cuando lo pienso, nunca jamás en mi vida se me pasó de estar en los medios, de pensarme en los medios, de ser parte de un esquema de medios. Y fíjense ustedes qué loco, porque creo que hay un histrionismo que viene de una parte de la familia de mi padre, la más chica, la más escueta. Tuve una tía que fue actriz, la mayor de los 3 hermanos que conformaba la familia Berea, y que fue actriz de Chispazo y Tradición, ¿no? Radioteatros, compañías que iban por el interior haciendo teatro. Yo recuerdo comentarios de mi tía orgullosa que había sido compañera, por ejemplo, de Roberto Escalada. Para mí Roberto Escalada era la familia Falcón. Juntitos, juntitos, paum, 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 eso que veíamos de pibe en blanco y negro. Pero atrás de eso, cuando ahora termino, no sé, actuando con Capusotto en una película como esta de Pájaros Volando, pienso que también tengo hasta inconcluso la chance de poder abrazarme con mi tía, que hubiera sido maravilloso. Y sé que esto no tiene que ver con el deseo, como bien lo decía alguien acá mientras pasaban el video de todos los que estuvieron. Tiene que ver con algo que nos dio la vida. Mi tía se murió antes de que yo pudiera desarrollarme, era un adolescente. Pero también creo que en ese lugar, cuando me pienso en los medios, me pienso en pequeñas cosas que me pasaron por esto que me hicieron vivir mis padres. Un día me encontré en la casa del reconocido Chirola Yasalde, futbolista en ese momento Independiente, que se iba a jugar a Lisboa, al Sporting de Lisboa,
y estaba Osvaldo Ardizone en una mesa. Osvaldo Ardizone es uno de los periodistas no solo más prestigiosos, respetables, sino también de esos que nunca perdieron la esencia de seguir siendo tipos de barrio en lugares de privilegio y seguir sustentando desde el lugar de privilegio aquello que el barrio le daba al fútbol, ¿no? Hoy el fútbol está tan lejano del barrio y se lo intenta todo el tiempo, ¿no?, meter en el barrio, y resulta de que el fútbol ha dejado el barrio, lo ha dejado desde el profesionalismo que tiene y desde cómo se maneja en el profesionalismo. Y estamos todos pidiendo a gritos que adentro de una cancha vuelva a haber futbolistas de barrio, ¿no?, en un fútbol que está lejano a todo eso. Porque al fin y al cabo son los que hacen la diferencia. En ese juego de Osvaldo Ardizone, por ahí ahora me pienso, estando en este lugar de privilegio que es ESPN, no intentando ni parecerme, pero desde el respeto sí tener, ¿no?, esto de lo inconcluso a lo que me lleva el no haberme preparado. Yo no sentí vocacionalmente esto de convertirme en periodista o de formar parte del esquema periodístico y de ahí ir a prepararme. Y como hoy estoy charlando y enfrentándome a ustedes, otras veces me invitan a escuelas de periodismo, donde sí hay chicos que vocacionalmente quieren serlo y se preparan para hacerlo. Y también me resulta un desafío. Y lo otro, después de haber estado un tiempo largo entre el 90 y el 98, finales del 98, donde me había pasado de ser el que le vendía discos a Rock and Pop, al que a la noche decía, hola, buenas noches, este es el Heavy Rock and Pop. De ser el que compraba la revista Pelo, El Expreso Imaginario, Pan Caliente, Metal, a encontrarme con que se abre la puerta del estudio donde yo trabajaba y en mi programa entraba Ronnie James Dio y Tony Iommi, cantante y violero de una etapa de Black Sabbath, y me daban la mano y me decían gracias por invitarme a tu show. Y a mí me temblaban las piernas como Sandro cuando cantaba La Atmósfera Pesada, de la emoción que tenía viendo a esta gente. O Joey Ramone, que decía, tengo unos discos, humildemente quisiera ver si puedo pasarlos en tu show. Y yo pensaba en el 77, cuando escuché por primera vez el primer disco de los Ramones, transformando todo aquello que tenía que ver con el rock progresivo en 1 minuto 30, contar una historia y hacerla que te explote en la nuca. Y digo, pucha, y nada de eso tenía que ver con lo que yo soñaba. Y un día cruzarme con la Nata en el pasillo de Rock and Pop y que la Nata me diga, ¿hacés con nosotros rompecabezas a la mañana? Y ya metido en un juego que me había pasado, por esto de lo inconcluso, porque yo ni sabía qué era lo que me estaba pasando. Ibas por la calle y 3 tipos que por lo general no quieren ni saludan a nadie te gritan aguante, que son los tipos que normalmente no le gritan aguante a nadie, o te encontrás con otro que por ahí viene y te dice, lo escucho todas las noches, y vos decís, las cartas, la comunicación epistolar, que hoy obviamente está rota por el tema del mail, Facebook, Twitter y tantísimas otras cosas, las primeras 6, 7 cartas que llegaron 3 meses después de que hacíamos el Heavy Rock and Pop, ese tipo de cosas fueron llevando a que quizás también la Heavy sea un hecho inconcluso, porque terminó abruptamente y termina de la manera en la cual terminan, desgraciadamente, muchas cosas por el hecho comercial, ¿no? Cuando podría haberse desarrollado muchísimo más, no solo como programa, sino como movida, porque al fin y al cabo había también atrás de todo eso una movida. Entonces también por ahí está inconcluso ese tema de que el heavy metal sea otra cosa y no sea pura y exclusivamente las cloacas donde salen aquellos cuando toca Iron Maiden y aparece gente que uno ve en la calle y dice, ¿estos tipos dónde viven? Y uno hermosamente lo único que quiere es sacarse una foto con esos tipos y haber sentido que era parte de eso también, ¿verdad? Entonces, para concluir, creo como Juan José que me voy a terminar yendo pensando en que esto está inconcluso, ¿no? Por la idea de morirte lo menos ignorante posible, por la idea de hacer lo que crees que ya no podés hacer. O sea, rengo, me operaré de la cadera a fin de año. Hace rato que no juego, pero tengo un par de guantes guardados en un cajón porque todavía no jugué mi último partido. Y creo que eso también está inconcluso. Y no solo es la cuestión física, sino que es la cuestión de la cabeza. Y también está todo lo que me falta por vivir con mi mujer, con la cual
desde los 15 años que nos conocemos y nos llevamos en esta vida, el uno al otro. Ella ahora me lleva más a mí, porque estoy cada vez más rengo, pero me parece que este punto es clave, fundamental, ¿no? Pensar en lo inconcluso no como algo que no pudiste desarrollar, sino como algo que te dé fuerzas y te genere la chance de seguir. Y desde seguir que te explote con la posibilidad de no pararte. Sí que hay logros, sí que está bueno cosas que te pasaron y que ves que desde lo que te pasó se asentaron, se establecieron. Pero me parece que si lo pienso desde ese lado, como arrancó Juan José, es un poco también cómo me fue llegando muchas de las cosas de la vida. Y pienso que está bueno que te pase así porque todavía tengo la chance de sentir sorpresa. Y en lo inconcluso, entre el deseo, lo que haga, la sorpresa, lo que venga y lo que vaya a realizar, hay un motor que me parece que me genera todo. Sí. La parte romántica me mató igual, ¿eh? Todo lo que venga después es... Encontramos una imagen de un equipo en el que vos participaste, creo que es la quinta de Independiente. Vos estás en el extremo derecho, ¿no? Así es. Parado. ¿Qué? Sí, en realidad eso es una tercera división. Yo tengo edad de quinta ahí, pero eso es una tercera división en un campo espantoso. Ahí está, abajo el primero de la izquierda es Pedro Remigio Magallanes, que casualmente ahora está en Buenos Aires, vive en Miami, jugó en la primera Independiente mucho tiempo. El anteúltimo de abajo es Gustavo Moriconi, que fue arquero de la primera Independiente, jugó en Gimnasia y Esgrima de La Plata, jugó mucho tiempo afuera. Esta es una foto bastante extraña. El tercero, empezando de la derecha, contándome a mí con ese hermoso buzo que era de algodón y frisa, y que si se mojaba pesaba 8 kilos más. El segundo es Cacho Gil, un compañero entrañable que después se quedó a vivir en el sur. Hay varios más que tendría que ver mucho más cerca que la pantalla no lo da. El gallego Juan José Ferrara es el de al lado del que tiene la pelota, una de las personas más habilidosas que he conocido jugando al fútbol en pista, en Papi Furo. Del 77 hasta la tercera Independiente a Talleres de Escalada en el 78. ¿Y por qué queda inconclusa tu llegada a la primera? ¿Fue una decisión personal? Cuando yo me fui Independiente tenía 4 arqueros. Estaba Chupete Quiroga, Carlitos Gay, el gringo Pogani y Tato Medina, que volvía de una lesión terrible, se había roto tibia y peroné en un encuentro con Néstor Leonel Escota, no el gringo Escota, el pelado, el hermano, y la verdad que no había quedado muy bien, la operación no había sido satisfactoria y le costaba mucho. Entre esos 3 arqueros estaba la decisión. Hay que explicar algo que es muy complicado y hoy un chico de 17 años juega quizás su chance de ser futbolista de primera, ¿verdad? Puede en el proceso madurativo, no solo como futbolista, sino como pibe, también que algunos entrenadores lo esperen un poco más. Pero hoy el chico entre quinta, ¿no? Sexta, quinta, ya se perfila y va a tercera. La cuarta es todavía la sala de espera para el préstamo, el final en ese club, o que alguno despegue cuando nadie lo espera y entonces lo volvemos a usar. En esas edades nosotros definitivamente ni olíamos la tercera. Tenía que ser un genio, Bocini, o sea, y en el arquero era mucho más complicado todavía. Calculá que estamos hablando de los 70, 73, 74, yo soy 57. Bueno, 10 años después de eso, ya Islas con 15 años debutaba en lo que hoy sería el Nacional B. Fíjate cómo esa década transforma el fútbol. Y 20 años de los de Islas, hoy es definitivamente así. Hoy, no sé, chicos de 17, 18 años están expuestos a ser parte de un equipo de primera y la gente les exige que lo salve a ese equipo de primera, ¿no? No solo no había el recambio, no solo no se vendían, sino que había otra estructura de los equipos se mantenían 8 o 9 años con la misma formación, y vos pasabas y pagabas las consecuencias de crecer y de que te hicieran crecer en lo peor, ¿verdad? Que era, bancátela, quédate acá, estás para 10 minutos, y como arquero mucho peor todavía.
O sea, era mucho peor. Sí, fui a talleres de escalada, a préstamo, salimos campeones con talleres de remedio escalada y ahí me compró Deportivo Español. Y Russo, vos me contabas la otra vez cuando nos contactamos que sos director técnico. Sí, el curso de entrenador lo hice entre el 99 y el 2000, por esto que en un momento dado, en el comienzo, comenté, ¿no? Del 90 al 98, los medios me pasó de todo. Heavy rock and pop, la nata, sentarme en una mesa a las 6 de la mañana e intentar estar despierto. Yo me acostaba a las 3:30 en el estudio de al lado y tenía a Jorge, a Lechman, Slotoviazda, Polimeni, bichos periodísticos, animales periodísticos, y yo en el medio de eso. O crecía o me fagocitaban ellos mismos. Y para eso la verdad que tengo que reconocer en Jorge algo único, ¿no? Porque fue él el que me sacudió un montón de veces y el que vino y me dijo, vos tenés que sacarte miedos, nada más. Empecé a preguntar. Y no, porque yo no estoy preparado, yo no conozco de esto, no conozco de aquello. Y venía y me decía, bueno, no viene al caso, pero para mí era todo inconcluso para seguir con esto de la charla. Y la verdad que me cambió completamente. Y si hoy puedo tener un esquema que se acerque a lo periodístico, pues soy muy respetuoso de eso, de escribir 50 líneas, de meterme en un métier y no hacer de esto que hacen muchos de los exfutbolistas, ¿no? No el caso del Mago y de algunos otros que por suerte entran con el respeto que hay que entrar a terrenos que pueden ser muy fangosos para uno. Hay otros que no, hay otros futbolistas que entran y derrumban y dicen cualquier barbaridad y exigen respeto y son de una irrespetuosidad y de una insolencia que abruma muchas veces, ¿no? Que hasta da, no pena, bronca. De la misma manera que me pasa con muchísimo del esquema periodístico, ¿no? Cuando él recién nombró periodista deportivo y giró la cabeza, es como que fue muy amable conmigo, y no lo digo humildemente, lo digo sinceramente. No solo por los Ardizones, por tantísimos otros, pero en eso trato de ser respetuoso, por haber estado dentro de una cancha y por el lugar que me toca y que ocupo hoy. Pero también eso me lo dio el haber estado en Rock and Pop, el haber asumido el rol de conductor de un programa y el haberme cruzado con la nata, con todos ellos, con Tenenbaum y tantísimos otros, con el mismo Castelo cuando hacíamos la otra parte de Rompecabezas que después pasó a Radio del Plata, a la vieja del Plata FM. Ese tipo de cosas me parece que son las que exponen. Y lo de entrenador lo hice porque necesitaba volver al fútbol. Cuando vos te metés en el periodismo, llega un momento en donde volvés a tu casa y decís, Dios mío, me voy a llenar de frases hechas. Otra vez me lleno de frases hechas. Y terminás respondiendo como vos escuchás que responde Elio Rossi. Entonces me quiero ahorcar con los tiradores. Porque me quiero matar. Porque digo, no puedo, pues viste, a ver, cuando a mí me sale una que es no cerró el partido, digo, no, la condena, merezco la peor de las condenas. O sea, porque es así, yo lo digo a veces en broma y esto es real. Claro, quiero comprar la llave de cerrar los partidos yo, que alguien me la venda. Si alguien tiene la llave de cómo cerrar los partidos, yo la compro. Y me hago entrenador en ese momento. ¿No? Para eso... No, y para eso doy el mejor ejemplo, o sea... Si hay un entrenador estudioso, un entrenador que tiene la virtud de una comunicación como pocos, si hay un entrenador que ha mostrado desde el estudio su capacidad y desde su capacidad desarrollarlo en el campo de juego. No he escuchado a un futbolista que no diga que entrenando con él no creció. No he escuchado a un futbolista que no diga que estar con él lo hizo mejor futbolista y mejor persona, ¿verdad? Salvo las excepciones, escueta de rigor, puede ser Caldera, uno de los pocos. Digo yo, Bielsa en el partido de esa final contra Brasil en la Copa América, Perú, hizo todo lo que supuestamente los libros le dicen a los periodistas que repiten frases hechas que hay que hacer para cerrar un partido. Y le empataron sobre el descuento y después vinieron los penales y perdimos el campeonato. Entonces, cuando yo me empecé a llenar de frases hechas, dije, tengo que volver al esquema del fútbol. ¿Y dónde me voy a meter? Y en un curso de entrenador, que en muchos casos está muy bueno porque no solo me sirvió para volver a meterme con futbolistas, con exfutbolistas, para volver a escuchar discursos desde el fútbol mismo, sino también me sirvió para conocer qué era el yo, el super yo, por el esquema de psicología que tenés en los 2 años, para entender en qué lugar hoy la fisiología es fundamental
para el desarrollo de un futbolista. Me sirvió para después de ahí empezar a meterme en congresos y ver que como nos entrenaron a nosotros, y cuando digo nosotros no hablo de la camada del mago, que es mucho más joven, nos destrozaron, no nos entrenaron. Me sirvió para que si me pongo a hablar de un equipo, no caiga rápidamente en esto de que el equipo está mal entrenado, ¿no? De que no trabajan, sin saber lo que es un trabajo en el fútbol. Porque lo conocía, pero conocía, por ejemplo, el error del trabajo en el fútbol. Yo tengo esta artrosis que me va a llevar al reemplazo de cadera porque me hacían subir una persona de mi mismo peso a la edad de 15, 16 años, 96 escalones, uno por uno. Y me hacían bajar uno por uno los 96 escalones, ¿no? En la etapa madurativa, desarrollo, cartílagos del crecimiento, infinidad de otras cosas que fueron llevando a que, bueno, hoy una gran parte de los futbolistas de esa etapa, bueno, no tengo menisco, yo perdí los 4 meniscos en terreno de competencia. ¿Por qué perdía menisco? Porque estaba entrenado como estaba entrenado. Ese tipo de cosas son las que me llevan a hacerlo del entrenador. Y como inconcluso, y después vamos a las preguntas que sean, está el tema de que por ahí me queda esto de dirigir un equipo, de enfrentarme a un grupo, de hablar con un grupo, de mirar, de saber moderar, de por ahí, desde lo que siento y lo que pienso que puedo tener de capacitado, entregarle a alguien, un futbolista, para que mejore. El premio de no solo a ver si lo ganaste el domingo, el partido o el sábado, sino que al 6 le dijiste que no se entregue de esta manera, que no se regale, que baje el tren superior, que esperen el mano a mano de otra manera, y que lo ves desarrollándose en la cancha y que lo pone en práctica y que le sirve, y eso es una satisfacción. Bueno, todavía no me animé. Le tengo más miedo a los escupitajos y a esta barbarie que hay en lo que entorna a un entrenador que a la condena de la prensa, ¿no? Porque, bueno, yo siempre digo lo mismo, entre los bufones verdaderos de Palacio y los bufones que hoy tenés en algunos casos periodísticos hay una gran diferencia, ¿no? Los bufones vivían en el Palacio en serio, comían en el Palacio y intentaban hacer divertir a los reyes. Estos no viven en un palacio, les dan migaja y lo que tienen al lado ni se acercan a ser reyes. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, Rubén Capria, Juan José Becerra y el ruso Berea. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede hacerla. Levanta la mano y la hace o le alcanzamos el micrófono. Pueden pensar, igual nosotros también tenemos seguramente. Quiero hacerle una al mago en principio, volviendo a su proyecto de selección. Sí. ¿Vale en el fútbol? Porque tiene unas reglas internas muy difíciles a veces de entender desde afuera y de cosas que a veces no se hablan, por tanto se habla de códigos, etc. ¿No vale llamar a un técnico y decirle, mirame que la estoy rompiendo? Digo, yo voy a una radio y dejo mi currículum. Está bien. O llamo a un conductor y digo, che, me encantaría, y voy y de cara dura. Sí. ¿Existe eso en el fútbol? ¿No se puede? No puedo decir que no exista. En mi caso no lo haría jamás porque es una cuestión de que se me caería la cara de vergüenza, la verdad. Mirá que la estoy rompiendo. ¿Y quién te dijo que la está rompiendo? Capaz me contesta así y me mete abajo de la mesa. Pero digo, no, es difícil. De alguna manera, cuando uno juega bien, no es tan misterioso ver que un jugador juega bien al fútbol o que un equipo juega bien. Viste que ahora le dicen, empezaron con unos discursos distorsivos de qué es jugar bien al fútbol. Es fácil ver cuando un equipo juega bien. Es difícil jugar bien. Uno ve, decís, el Barcelona de España, ¿cómo juega? Juega bien. Bueno, lo difícil es jugar como juega el Barcelona. No es difícil verlo como decir, estos juegan bárbaro. Yo siempre digo, ¿qué es jugar bien? Cuando se habla de juegan inteligente, toda una sarta de pavada. Jugar bien, digo, en vez de ponerme a hablar y quedarme corto en la explicación, te doy un DVD del Barcelona y digo, tomá, mirá, esto es jugar bien al fútbol. Y no es tan complicado. Cuando alguien maneja la pelota, hoy hablamos con el ruso del tema de, nos encontramos con un rugbyer que encontramos acá afuera, que jugó en los Pumas, y nos pusimos a hablar de rugby. Yo no tengo ni idea de rugby. Pero ¿qué pasa? Uno ve los All Blacks, que es la selección de Nueva Zelanda, y los ves jugar y juegan bien. No sé bien por qué juegan bien.
pero coordinan, se ve precisión, alta velocidad. Entonces, volviendo a la pregunta tuya, realmente no haría jamás llamar a un entrenador para decirle, mirame, ¿viste? Llevarle el Con DVD. guiño. No, conseguilo vos, no te voy a ayudar mi DVD. No, igual quiero agregar algo en relación a... Porque él en esto es mucho más humilde y no va a jugar el juego que yo sí puedo jugar. No porque no sea valiente, es absolutamente valiente el mago. El fútbol es un lugar donde la hipocresía ha crecido violentamente. Y en ese lugar, esto que te contestó el mago es lo primero que piensa el futbolista. Dice, ¿cómo lo voy a llamar? Porque rápidamente encuentra la respuesta. Que, ¿y quién te dijo que vos estás jugando bien? Entonces, la respuesta también está y da implícito algo, ¿no? Ese yo gigante del que responde. Como diciendo, ¿y a vos quién te dijo que jugaste bien? ¿Y vos quién sos para decir si yo estoy jugando menos bien de lo que yo pienso? Entonces ahí viene el éxito, ¿no? Que en el fútbol, desgraciadamente, y en nuestro fútbol, puso en lugares de privilegio a tipos que han dejado mensajes absolutamente nefastos. Entonces, esa idea y ese existir solo por el ganar nos ha puesto en un lugar perverso. Y desde ese lugar el futbolista recula, ¿verdad? Y espera el éxito. El entrenador ni te cuento. Y muchas veces va a los peores lugares desde el éxito. Lo peor de todo esto es que el esquema periodístico, no todo, ¿verdad?, planteado desde la idea del éxito, el éxito como una forma en el competir, perdió de vista que monopólicamente durante más de 20 años no compitió con nadie. Y sin embargo exigían desde la competencia solo el éxito. Yo cuando veo que fútbol de primera no está más, digo, qué lástima, ¿no? Porque siendo monopólico, eran ellos solos, existían ellos solos y se llevaban los Martín Fierro y pensaban en los 25 puntos de rating. ¿Por qué no se quedaron a competir cuando no eran ellos solos? Bueno, en ese lugar el periodista ha perdido no solo mensaje, sino también la realidad con su sentir periodístico, ¿no? Entonces el futbolista en ese lugar también recula y espera. Y cuando gana, hace de futbolista, a veces, no todos, pero una gran parte. Yo tengo una pregunta, pensando en fútbol, y es para los tres. Equipos que para ustedes sean inconclusos, y no me refiero únicamente a no haber ganado un campeonato. Equipos que por alguna u otra razón no hayan... queden inconclusos, ¿sí?, en la memoria popular, o en la memoria suya, ¿no? Yo soy hincha de Boca, digamos que estamos... Es un momento donde las cosas no concluyen en ningún aspecto. No, bueno, a mí me pasó que este año con el Mundial, o sea, me ocurrió una cosa inédita para mí, que soy como muy aguerrido para casi todo, por ejemplo, no solo para ver fútbol, sino por ejemplo para leer libros, que yo sé en la página 20, 30 que el libro no va a andar y por ahí es un ladrillo y digo, no, lo voy a terminar y lo termino. O sea, como una especie de disciplina, o sea, lo contrario de la autoindulgencia, que me parece que tiene un corazón patológico que es el masoquismo, ¿no? O sea, termino las cosas, esas cosas las termino. Y es la primera vez en mi vida que me ocurre no terminar de ver un partido de Argentina en un mundial, que fue el partido de Argentina-Alemania. No sé si lo recuerdan, fue un partido en el que Argentina empezó perdiendo y terminó perdiendo. Y me pasó una cosa, digamos, era un momento tremendo para mí. Primero, digamos, uno siempre intenta en los mundiales no dejarse arrastrar por ese oleaje de servidumbre al que se presta como sujeto social o individual frente a esas fuerzas concurrentes de la publicidad, digamos, el marketing, el patriotismo. Digamos. Yo siempre trato de estar un poco al margen. O sea, pero bueno, es muy difícil también si a uno le gusta el fútbol. Me parecía que el equipo podía andar, como todos teníamos cierta confianza, que podía andar, no sé muy bien cómo. O sea, que podía andar simplemente porque hubo un discurso que supongo yo basado en la superstición, en el que todos empezamos a prestarle nuestra fe. Dijimos, sí, va a andar, ¿y por qué? Y porque
si salimos campeones tantos años y en realidad empezamos ¿viste? A atar como martingalas cuando uno va a la ruleta. Claro, claro, sí. Claro, sí. La eliminatoria con Perú. Exactamente, la eliminatoria con Perú. Si sufrimos así es porque obviamente vamos a ganar. Una cosa totalmente oscurantista que solo pudo ser puesta en cajas por el 4-0 de Alemania, que pudo haber sido un 8-0, un 12-0, y que yo no terminé de ver porque cuando empezó el segundo tiempo, Alemania metió el segundo gol, le dije a mi familia, primero que me agarró una cosa a mí única también, yo soy tipo antisupersticioso, y había invitado a mi viejo que había venido de Junín, le digo, ¿por qué no te venís a casa? Claro. Entonces se sentó en el sillón en el que me había sentado yo los partidos anteriores. Me siento acá, pero por favor, viejo, ¿qué soy, supersticioso? Entonces termina el primer tiempo y le digo, che, ¿por qué no hacemos el cambiazo? Y me dice, pero como vos no eras un tipo que no le cabía la superstición. No soy supersticioso, pero vos correte igual, porque capaz que en una de esas... Entonces salí despedido a la calle, dije, bueno, ahora vengo, agarré el auto, empecé a dar vueltas. Yo vivo en Gonet, que es una zona que el Mago debe conocer mucho. Y no me vi solo, fue como una cosa, como si se hubiese orquestado en una dimensión invisible, una especie de peregrinación de zombies, donde éramos muchos tipos solos en sus autos, con los ojos inyectados en sangre, manejando recto, sin doblar, así como descompuestos por un dolor interior que además no lo podíamos formular porque todavía no había terminado el partido. Y en buena hora que ese partido en ese momento era inconcluso, porque si hubiera concluido como concluyó. Entonces, ese para mí fue como un momento en el que yo no quise ver más el fútbol, que nunca me pasó en mi vida, no me pasa en la cancha. Yo cuando en la cancha empiezo a sufrir, digo, bueno, no importa, es un partido de fútbol, se gana y se pierde, digamos, tiene una lógica ganar y perder, porque si no hubiese una tradición de partidos que se pierden o se ganan, no habría dos arcos, habría uno solo, el arco contrario al de uno, y sin embargo hay dos arcos, por lo tanto hay dos zonas frágiles, y porque además jugar al fútbol es muy difícil. Yo que quise ser una estrella de Boca, terminé escribiendo novelas. Así que imagínense el grado de dificultad. Bueno, pero ellos que han jugado, o sea, pegarle a la pelota ya es una operación realmente que necesita no solo de la decisión, sino de un talento personal, condiciones objetivas para que pueda suceder algo cuando uno le pega la pelota, etc. Eso multiplicado por 10, 20 tipos en una cancha, donde interviene el azar, interviene la suerte y donde interviene la injusticia, sin la cual el fútbol no sería lo que es y nosotros no tendríamos ningún entusiasmo por el fútbol. Gracias a Dios existe la injusticia en el fútbol, que es como el gran milagro que produce el fútbol. El milagro que a veces produce un hecho inesperado en el que el equipo más débil, el que no tiene nada, termina ganándole a un coloso justamente porque tuvo culo. Bueno, entonces yo creo que equipos inconclusos ha habido mucho. A mí me gustó mucho el Boca del 74, por ejemplo, que no ganó nada, pero porque yo era una especie de fan. Claro, exactamente. Yo era un fan de Potente, pero bueno, no pasó nada. Y la verdad que la memoria me parece que está llena de acontecimientos que no tienen por qué ser necesariamente exitosos. Es decir, la memoria, me parece a mí, la memoria humana almacena acontecimientos según el grado de empatía sentimental que uno tiene con los acontecimientos. Nos pueden gustar cosas que están embestidas de fracaso y sin embargo quedan en el recuerdo como grandes momentos. O sea, no tiene por qué ocurrir que el éxito sea como el patrón de la memoria personal. Y de hecho yo creo que cualquier hincha de fútbol recuerda equipos que le causaron gran placer verlos, aun cuando no hayan ganado, porque ¿qué tiene que ver? ¿Viste? O sea, son muchos. Me mató con el recuerdo del Mundial, no quería remover esa herida. Tengo una pregunta para los tres o para quien quiera contestarla. Cada uno en su tema y en su profesión tienen fuertes convicciones, me parece, estéticas, ideológicas, en la forma de entender el laburo. ¿Les ha pasado dejar algún proyecto inconcluso por una cuestión de posición propia? Digo, desde no jugar en tal posición o no participar de tal proyecto porque no me siento identificado.
Yo creo que todo se tiene que conjugar cosas para vos avanzar sobre un tema. Te pasan de ir a tal lugar o no, en el caso mío, de llamarme de tal club y no olfatear algo que me guste para ir. Me han ofrecido ir a jugar a Estados Unidos en un momento y qué sé yo, en el momento me sentía como que no era lo que tenía que hacer. Y después lo del banco, a mí me pasaba algo muy particular, que yo era muy mal jugador de cambio. Cuando yo estaba en el banco, que lo he estado y no es lo más agradable, lógicamente, hay jugadores que entran muy bien como jugadores de cambio y realmente enriquecen al equipo, y yo era de esos jugadores que entraba y tenía un proceso de adaptación muy largo, me ahogaba, me sentía mal y era el peor cambio del entrenador. Entonces, lógicamente siempre prefería ni jugar que ir al banco y entrar y no hacer nada. De hecho, tuve una época que a veces uno lo toma con gracia. Cuando fui a México, yo hasta ese momento casi siempre los equipos se formaban y yo tenía la sensación y tenía sinceramente siempre me sentía importante en todos los equipos que he jugado, me sentía como una de las piezas importantes de los equipos. En México empecé a sentir lo que es estar afuera, no ser prioridad para el entrenador, y en primera instancia me dolía muchísimo. Hasta que un momento yo estaba en México, me había costado bastante adaptarme al país. Cuando iban 25 minutos le preguntaba al profe cuánto va de calentamiento. A los 25 minutos me iba al banco, me sacaba los botines y me quedaba en pata. Porque digo, no me vas a poner 20 minutos que no alcanzo a ahogarme que termina el partido. Así que, equivocado, ¿no? Pero tomaba esa decisión porque en realidad sentía que me dolía tanto lo que me pasaba y a la vez no enriquecía para nada el equipo. Pero bueno, esas son cosas que uno lógicamente no me gustaría que me hicieran si fuera entrenador, ¿no? Porque el entrenador me miraba así y me decía, ¿yo en pata? Digo, en el banco, cosa rara, ¿no? Había 50.000 personas en la cancha y yo sentado en el banco como... Y una cara que no te imaginás, que se me nota tanto cuando estoy fastidioso. Para que se dé cuenta el entrenador. Sí, el entrenador era para que se diera cuenta. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Si no, vamos cerrando y los invitamos podemos brindar o pueden acercarse y saludar a nuestros invitados, que les agradecemos muchísimo que hayan venido. Les pedimos un aplauso para el mago, para Rubén y para el ruso. Sí, y obviamente también se comprueba otra vez que hay pocas cosas más lindas que hablar de fútbol, porque nos quedaríamos muchísimo tiempo más, sinceramente, porque nos quedaron preguntas y ganas, sobre todo ganas de seguir hablando. Los invitamos, el ciclo continúa el 12 de noviembre, es nuestro próximo encuentro, siempre lo hacemos el segundo viernes de cada mes. El 12 de noviembre, que es la próxima, concluimos el año esta vez. Así que bueno, si pueden venir ya informaremos quiénes son los invitados. Les agradecemos de nuevo muchísimo a la gente que vino hoy. Siempre tuvimos como impronta este ciclo invitar solo a gente que tuviéramos ganas de escuchar. Cosa que tampoco es lo que suele suceder en este tipo de encuentros y qué sé yo. Nosotros es muy personal, subjetivo y a veces caprichoso, pero toda la gente que invitamos tiene un porqué, tanto los que vienen a hablar como los que vienen a escuchar. Así que bueno, a todos mucho agradecimiento a nuestros oradores del día y a nuestros invitados también. Gracias.